Oremos, hermanos. Padre Celestial, al abrir tu palabra, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones, que podamos comprenderla, atesorarla y llevarla a la práctica. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y les voy a pedir que abran sus Biblias y las mantengan en este pasaje que leímos hace un momento, Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Juan, capítulo 4, 43 al 54. A todos, cuando hemos dado alguna muestra de indecisión, inseguridad, de incertidumbre, de duda, algunos nos han dicho en tono quizá de reproche, de reclamo: por fin, ¿crees o no crees? ¿Tienes fe o no tienes fe? ¿Confías en Dios o no confías en Dios? Normalmente, quienes nos hablan así, incluso cristianos, basan su reproche, su reclamo, en que consideran que la fe es un estado permanente de confianza plena, estable, sin dudas, y que cualquier vacilación que nosotros mostremos la califican como una falta de fe, a veces de absoluta fe, de falta de fe en Dios. Hoy examinaremos qué tan cierta es esta consideración a la luz del pasaje que leímos hace unos momentos y en el cual hallamos la petición de un padre desesperado que viaja para entrevistarse con Jesús. En esos días Jesús regresó a Galilea y tuvo una muy buena aceptación entre los galileos, como podemos leer ahí en el pasaje. Versículo 45 dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Debemos entender que se trata de los galileos que habían viajado a Jerusalén a la Pascua y que asistieron a ella y que fueron testigos de la primera ocasión en que Jesús limpió el templo. Pero también nos dice el pasaje allá de Juan capítulo 2 del versículo 13 al 25 que Jesús realizó en esa ocasión señales, es decir, milagros. Y los habitantes de Jerusalén aparentemente creyeron, pero se nos aclara que no. Se quedaron muy impresionados de la autoridad de Jesús. Se quedaron maravillados de su poder por los milagros que realizó, pero en el fondo no creyeron. Se traduce en otras versiones que cuando Jesús regresó a Galilea fue bien recibido, que tuvo un buen recibimiento en Galilea. Y le recibieron bien porque los galileos tenían la intención de verlo realizar otros milagros más, ¿sí? En contraste con los samaritanos, donde había acabado de regresar Jesús, que atravesó cuando fue de Jerusalén hacia Galilea, atravesó Samaria, y los samaritanos sí creyeron, pero no en los milagros, sino en la palabra de Jesús, ¿sí? Ahora, decía yo, los galileos no aceptaban su palabra, lo aceptaban por los milagros. Incluso en la segunda parte del versículo 45 nos lo aclara diciendo: habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. En Caná seguramente que todavía recordaban el milagro, el primer milagro que Jesús realizó en su ministerio, que fue convertir el agua en vino. Decíamos de este padre que viajó
de Capernaum a Caná para encontrar a Jesús. Este hombre era un hombre con recursos económicos abundantes. En la segunda parte del versículo 46 nos dice que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. El versículo anterior nos dice que cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él, o sea, fue a Jesús. Ahora, la palabra utilizada para indicarnos la posición de este hombre, en nuestra traducción dice que era un oficial o funcionario del rey. La palabra literalmente significa cortesano, y los especialistas en el griego dicen que lo mismo se usaba para decir que era un funcionario, un hombre dedicado a la política y la administración, pues, en el reino, pero que también podría significar que era familiar del rey, que pertenecía a la realeza, pues. Y en esos tiempos, si esto fuera cierto, si hubiera sido pariente del rey, pues era pariente de Herodes Antipas, que era entonces el gobernante de Perea y de Galilea, ¿sí? Entonces, este hombre viajó, pues, desde Capernaum hasta Caná y recorrió para eso 25 kilómetros, que es la distancia que hay aproximadamente entre estas dos ciudades, o había. Y debe haber viajado apresuradamente. Es casi seguro que viajó a caballo, o por lo menos en un carruaje tirado por caballos, ¿sí? Puesto que este hombre era un hombre con recursos económicos abundantes, poseía muchos siervos, incluso personal de seguridad, guardias de protección personal. Ahora, cuando él llega y ve a Jesús, él ruega, pero ruega con su propio razonamiento. Debemos reconocer que su viaje tuvo un propósito legítimo: rogar por la salud de su hijo único, del único hijo que tenía este hombre. El padre deseaba que sanara a su hijo, como cualquier padre, cualquier madre lo desea. Cuando uno de nuestros hijos está enfermo, pues uno quiere que sane. Entonces vino a él, a Jesús, este hombre, y le rogó, le suplicó que descendiese y sanase a su hijo, quien estaba, dice el versículo 47, a punto de morir. Urgía a Jesús ir a Capernaum, lo impulsaba, quería que fuera inmediatamente. Él suponía, este hombre, que Jesús debía ir hasta el lugar mismo donde estaba el enfermo moribundo para obrar un milagro. Suponía este hombre que Jesús se podía sujetar al tiempo de él, ¿sí? Le urgía. Y además a la manera, al proceso que él suponía que Jesús debía seguir para sanar a su hijo. Es más, los tiempos de los verbos que este padre utiliza implican acciones prontas y completas. Le pide la sanidad de su hijo, pero se lo pide solamente porque sabía que tenía el poder para hacerlo. Lo había visto o le habían testificado del poder de Jesús, y entonces, con base en eso, pues él decía, pues que lo sane. Pero, pues, él no podía seguir, diríamos, las indicaciones de este hombre. Y entonces Jesús le reprende y le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Porque este hombre, igual que los galileos y como la mayoría de la humanidad, incluso en nuestros días,
incluso cristianos, son guiados solos por la vista, no por la fe. Y entonces el Señor se dirige al Padre. Versículo 48, Jesús le dijo, es decir, si ustedes ven, está en singular el verbo, le dice, pero luego incluye a los gentiles, a los samaritanos, perdón, a los galileos. Si no viereis. El verbo está conjugado en plural. Se dirige entonces también a los galileos, no solamente al Padre. Cuando Jesús regresó de Jerusalén a Galilea y llegó, despertó muchas expectativas entre los galileos por su autoridad que había desplegado en Jerusalén, por los milagros que hizo en Jerusalén. Incluso recordaban, como ya vimos, el milagro que había hecho en Caná, pero no estaban dispuestos a creer su palabra, como no estaban tampoco los habitantes de Jerusalén dispuestos a creer su palabra. Ahora, Jesús, cuando le recrimina al Padre, que solo creían porque veían prodigios, señales, no recriminó su petición, sino la base sobre la cual estaba haciendo su petición, y era que se basaba solo en lo visto y oído, que era un sanador limitado. Tenía que ir hasta donde estaba el enfermo y ahí sanarlo. Después de que Jesús le hace el reclamo, el hombre insistió en su razonamiento porque vuelve a hacer la petición. Y le dice, versículo 49, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Seguía suponiendo que se necesitaba la presencia del Señor ahí. Debía ir inmediatamente hasta donde estaba su hijo antes de que muriera. Contrasta la fe de este hombre, de este padre, con la de un centurión, que también en Capernaum le rogó la sanidad, pero de un siervo que dice que estaba paralítico, que era atormentado. Así estaba muy enfermo este hombre. Y Jesús, si ustedes recuerdan, le dice, yo iré y lo sanaré, le dijo al centurión. Pero entonces el centurión le contestó, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad, es decir, estoy sujeto a superiores. Dice, pero tengo soldados. Y si yo le digo a uno, ven, viene. Y si a otro le digo, ve, va. Y si a mi siervo le digo, haz esto, dice, lo hace. Y entonces dice la Escritura que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y entonces le dice al centurión, ve y como creíste, se ha hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta no era la fe del padre, no era la fe del centurión. La petición del centurión procedía de una fe madura. La petición del Padre procedía de una fe incipiente, de un hombre desesperado, quien recurrió a Dios, que recurrió a Jesús como el último recurso. No nos extrañe, nosotros lo hacemos con mucha frecuencia. Intentamos todo y cuando ya no podemos, cuando ya no nos resulta, entonces recurrimos a Dios, recurrimos a Jesús. El centurión recurrió a Jesús y él sabía que bastaba la palabra de él para que el siervo sanara. Creía
plenamente en Jesús. Ahora, la petición del Padre, como decía hace un momento, era una petición legítima. Lo motivaba el amor por su Hijo. Es más, cuando le hace la segunda petición, expresa su amor. Versículo 47, la primera vez, dice que rogó que sanara a su hijo. En la segunda vez, el Padre le dice: antes de que mi niñito muera. La palabra es diferente, hermanos, en los dos versículos. En la segunda dice niñito, es decir, que era un hijo pequeño. Y no le dice mi niño, no le dice hijo, sino le habla con cariño, niñito. Ahora, la petición del Padre, decía, era motivada más que nada por su fe incipiente y por su amor, por lo que había visto y oído. E incluso en esa mezcla que el Padre expresó de esta fe pequeña y este amor, Jesús lo sanó a ese pequeño. El Padre había aceptado que solo creía por lo que había visto, puesto que no le dijo a Jesús, no, sí creo en tu palabra, no. Él lo aceptó, lo asumió e insiste: desciende antes de que mi niñito muera. Enseguida se narra la fe de un padre en la palabra de Jesús. En la breve respuesta de Jesús: ve, tu hijo vive, versículo 50, Jesús no dice que irá. Manda de regreso al Padre, le dice: vete. Así traduce otra versión, y otra dice: vete a tu casa, vuelve a tu casa. En otras palabras, Jesús no procedería como el Padre deseaba. Jesús tampoco dice nada acerca de sanarlo. No promete que lo sanará, no le daría una señal, solo afirma con seguridad: tu hijo vive. Detengámonos y sigamos el proceder del Padre. Él tuvo una motivación para acercarse a Jesús. Se había acercado a él porque le había visto hacer milagros, o se lo habían contado. Y así como los gentiles, pues lo acogía con gusto por lo que hacía, pero no por lo que enseñaba. Los habitantes, los galileos, como los jerusalemitanos, decían creer, pero pues solo lo que veían. Jesús reprendió a los galileos, incluyendo al Padre, por guiarse solo por la vista. El Padre asumió la reprensión, no se defendió e insistió en su petición. Luego, reaccionó positivamente y creyó en la palabra que Jesús le dijo cuando le dijo: vete, tu hijo vive. Creyó la palabra de Jesús y nada más. ¿Cómo sabemos que creyó? Pues porque se fue. Y la única manera que nosotros podemos saber que una persona cree, que una persona tiene fe, es porque hacen algunos actos que lo expresan. En este caso, obedeció. Se fue. Jesús mostró, pues, su misericordia por el niñito y con su poder lo sanó. El Padre confió en la palabra de Jesús y se fue. Y miren, hermanos, tu salvación, mi salvación, la salvación de todos, al igual que la sanidad de aquel pequeño niño, depende de que creas en la palabra de Dios revelado en la Biblia.
Cuando estudiaba en la universidad, una institución que predicaba a los estudiantes trajo a un mago. Entonces invitamos a una compañera a la presentación de este mago y cuando terminó la presentación le preguntamos que qué le había parecido. Y dijo, no, pues es un mago extraordinario. Dice, hace actos realmente asombrosos. Y los hacía, ¿no? Entre otros, quemaba viva a su esposa. Bueno, era un truco, ¿verdad? Y dijo, pero no me impresionó tanto lo que hizo, sino lo que dijo. ¿Y qué dijo? Bueno, con sus actos él demostraba pues lo engañosa que es nuestra vista para ver la realidad. Pues luego la esposa pues, salió viva y sin ninguna quemadura, ¿verdad? Nada. Entonces decía, eso es asombroso, pero me asombró más lo que decía. ¿Y qué decía este hombre? Pues presentaba el plan de salvación. Decía, por ejemplo, entre otras cosas, en síntesis, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y decía, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Y también decía, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto fue lo que maravilló a esta muchacha. Y hoy nuestra salvación, hermanos, la de cada uno de nosotros, depende de que creamos las palabras de Jesús. Como la creyó aquel padre cuando le dijo, ve, tu hijo vive. Porque nosotros, hermanos, no fuimos testigos de sus enseñanzas, ni de sus milagros, ni estuvimos en su crucifixión, ni cuando resucitó, ni cuando ascendió. Solo contamos para creer y ser salvos con las palabras reveladas en las Escrituras. Estas son las que dan testimonio de Jesús y nos conducen a la fe en Él. Este suceso termina relatando la fe compartida de un padre, quien primero comprueba la palabra de Cristo. El padre retornó en paz. ¿Qué hubiera hecho cualquiera de nosotros? Piensen ustedes, padres, madres, están allá, 25 kilómetros, no con coche, ¿verdad?, de distancia de donde está su hijo. Le dicen que está vivo. Ustedes entienden que está sano. ¿Qué hubieran hecho? Bueno, yo digo lo que yo hubiera hecho, y yo creo que la mayoría hubiera hecho, nos hubiéramos regresado lo más pronto posible. Con la misma rapidez que le pedíamos a Jesús que fuera, así nos hubiéramos regresado, a toda prisa, para comprobar que en efecto nuestro hijo estaba vivo y sano. Como mencioné antes, entre Capernaum y Canaán había 25 kilómetros aproximadamente. ¿En cuánto tiempo se recorren 25 kilómetros en caballo o con una carreta tirada por caballos? Recordemos que este era un hombre rico, poderoso, tenía una guardia para viajar con seguridad de noche. Bien, hubiera tardado entre 4 y 5 horas, no más de eso. Eso hubiera hecho de Caná a Capernaum. Cuando el padre se entrevistó con Jesús en Caná eran las 7 de la noche, pero llegó a Capernaum hasta el día siguiente a plena luz del día. Y repito, pudo haber regresado inmediatamente y llegar esa misma noche a Capernaum, ya que tenía los recursos. Pero el padre no emprendió precipitadamente el camino a su casa.
El padre no vio enseguida la sanidad de su hijo, simplemente creyó que la palabra de Jesús se había cumplido, que su hijo vivía y regresó con calma. No sabemos qué hizo, pero no importa. Él tenía la paz. ¿Ah? De quien cree en la palabra de Jesús. Así se reencuentra gozoso con sus siervos. Cuando el funcionario llegaba a Capernaum, sus siervos se precipitaron a recibirle para darle la buena nueva. Vean el versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. El padre entonces comprendió la palabra, la confirmó la intervención por la misericordia de Jesús, versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Observen lo que el padre preguntó: ¿a qué hora se empezó a mejorar? ¿A qué hora se empezó a sentir mejor? Y los siervos le contestaron: ayer a las 7 de la noche le dejó la fiebre, es decir, sanó sin convalecencia. A las 7 de la noche del día anterior Jesús le había dicho: tu hijo vive, y los siervos le confirmaron que a esa hora sanó. Algunos han dicho que era la 1 de la tarde, pero Juan utilizaba en su evangelio la manera de medir el tiempo de los romanos. Si nosotros comparamos los otros evangelios, los horarios que dan con Juan, nosotros nos damos cuenta que Juan estaba usando en su evangelio el horario de los romanos, por eso decimos que eran las 7 de la noche. Y dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, versículo 53. Comprendió que Jesús, solo con su palabra y sin estar presente, sanó a su hijo. Y entonces el padre comparte la palabra. Dice el versículo 53: y creyó con toda su casa, es decir, con toda su familia. ¿Cómo fue la fe de este hombre? Nosotros vemos que al principio él tenía una fe intelectual. Estaba convencido de que Jesús tenía poder sobre la materia. Pues convirtió el agua en vino, y esto seguramente que lo supo el Padre. Reconoció su autoridad, sabía que limpió el templo. Sabía que era capaz de realizar prodigios y señales como los que hizo en Jerusalén. Todas estas demostraciones Jesús las había hecho estando presente cuando realizó el milagro. Pero eso era solo un conocimiento acá intelectual, lo sabía. Probablemente hasta lo reconocía, pero nada más. Luego el Padre manifiesta una fe incipiente, decía yo hace un momento. Acepta que solo cree porque lo ha visto, pero aún así insiste en que vaya inmediatamente a Capernaum a sanar a su hijo. Que creía que podría sanar a su hijo, pero solo si estaba presente él ahí con el niño. No creía que lo podía sanar en su ausencia. Esta es una fe que luego se parece a la nuestra, ¿verdad? Decimos, y sí lo creemos, que Dios es todopoderoso, decimos: bueno, pues hizo el universo, nos hizo a nosotros, pero que me haga este milagro, o que me conteste esta oración, pues pensamos pues que no. Es una fe incipiente. Pero de ahí, ante la respuesta de Jesús, de tu hijo vive, escala a una fe parcial. Aceptó como un hecho que ya había recibido lo que había pedido, lo que esperaba. Esperaba solo por la palabra misericordiosa de Jesús la sanidad de su hijo. Pero luego dice que la familia creyó. Bueno,
la única manera que pudo haber creído la familia es porque él les testificó. No podemos hallar otra razón para que creyeran. Pero ¿qué creyó este hombre con toda su familia? Porque no dice que creyó solo su familia, sino que creyó él, dice, con toda su familia. Pues creyó algo nuevo. Creyó que Jesús mismo era el Mesías prometido, el Salvador, el poseedor del poder absoluto. Eso fue lo nuevo que creyó junto con toda su familia. Alcanzó la certidumbre del ministerio salvífico de Jesús. Alcanzó la fe plena, la salvación. En este acontecimiento Jesús enseñó que los milagros no son la prioridad para creer, sino su palabra. Al final de su ministerio terrenal, Él le pidió a sus discípulos fe. Leo ahí en la Nueva Versión Internacional, Juan 14:11. Jesús les dice a sus discípulos: créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Les dice: créanme, crean lo que digo. Y ya luego, bueno, si no pueden creer con eso, entonces es cuando le dice: o al menos créanme por las obras mismas. Pero Él quiere que creamos en su palabra, hermanos, solo en su palabra, sin ver nada. En cuanto a la manera de obrar y bendecir del Señor, no podemos tampoco determinar un patrón, una manera de actuar de Él, de Dios. Nosotros, como el Padre, a veces creemos, no, pues es que tienes que ir rapidito y sanarlo ahí cuando estés. No siempre Dios actúa así. Miren, vimos hace 2 semanas que los 10 leprosos que pidieron ser limpiados, Jesús les dice: vayan y preséntense con el sacerdote. Muéstrense al sacerdote. Porque eso establecía la ley. Un leproso, si quería reintegrarse a la sociedad, tenía que ir con el sacerdote lo examinaba y si estaba bien, él determinaba qué se tenía que hacer. Pero entonces salir en el camino, se dan cuenta que sanaron, que están limpios. El padre del muchacho endemoniado que vimos la semana pasada, Jesús le dijo que si creía, podía sanarlo. Y entonces él expresó que su fe era imperfecta. Él dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús lo sanó. De este niño moribundo del que hemos hablado hoy, Jesús aseguró su sanidad y el padre, sin verlo, creyó. Y luego su fe se acrecentó cuando comprobó el milagro ya hecho. Ahora, también la reacción de los que reciben una respuesta afirmativa del Señor siempre es diferente. De los 10 leprosos que fueron sanados, vimos que solo uno regresó a agradecerle a Jesús. A los otros les interesó más verse limpios y ser declarados por el sacerdote limpios y reintegrarse con su familia. Solo a uno, y que era samaritano, por cierto, regresó a agradecerle a Jesús la sanidad. El muchacho a quien Jesús lo libró de un demonio, no sabemos ninguna reacción. Sabemos la reacción de quienes lo vieron. Dicen que se maravillaron, se admiraron. Del muchacho nada más sabemos que el Padre se lo entregó, que Jesús se lo entregó al Padre. Pero eso es todo. Y este hombre, este padre, que su hijo fue sanado a la distancia, él llegó y testificó. Dijo: ayer a las 7 me dijo que estaba bien, que estaba vivo, y a las 7 sanó.
Y su familia, como ya vimos, creyó a la palabra de Jesús. Ahora, la experiencia de este padre, como la experiencia del padre que dijo, Señor, creo, ayúdame en incredulidad, confirma que nosotros podemos recibir una respuesta del Señor si reconocemos que nuestra fe es poca, que es incipiente. Cuando nosotros con soberbia decimos que creemos mucho, que confiamos plenamente, y no es así, no nos puede contestar, hermanos. Pues hay una hipocresía en nuestro corazón. Si nuestra fe es poca, pues digamos es poquita, no digamos que es mucha. ¿Para qué tratamos de engañar al Señor? Él lo sabe todo. Y por tanto, fíjense bien, pedir al Señor, aumentanos la fe, constituye una oración necesaria y válida, hermanos. Porque la fe no es una disposición o actitud permanente en nosotros. Varía, no es estable, no está acabada, hermanos, sino que puede crecer y madurar. Cerremos nuestros ojos e inclinemos la cabeza. Yo te preguntaría, ¿cómo es tu fe? ¿Es una fe intelectual? ¿Estás convencido, pero no actúas en relación con eso que estás convencido? ¿Es incipiente? ¿Crees que Dios es todopoderoso, pero no crees que a ti te pueda dar lo que le pides? ¿Es parcial? Es decir, crees unas cosas, pero otras no. ¿Cómo es tu fe? Primero, si hoy no es plena porque no crees en Jesús como tu Salvador, hoy puede ser plena si decides confiar en Jesús como tu Salvador y recibir por la gracia de Dios el perdón de tus pecados, una nueva vida y la vida eterna, si crees en Jesús como tu Salvador. Y si tú crees, en esta mañana te invito a que expreses tu decisión, pues de la única manera que se puede hacer, orando a Dios, diciéndole que confías en que Jesús vino a buscarte y a salvarte porque estás perdido. Si no lo has hecho, si no has decidido, en esta mañana, en esta tarde, tú puedes expresar esto a Dios. Recuerda, la oración no te va a salvar, No es que por la oración te salves. Es solo que la oración es la expresión de una decisión personal de confiar en Jesús. Recuerda, nadie puede creer por ti, ni decidir por ti creer en Cristo. Ora a Dios y pídele que te salve. Reconoce a Jesús como el Salvador de tu vida y Él te salvará. Ahora, si tú ya has aceptado a Cristo hace tiempo y ya has confiado en Cristo como tu Salvador, de todas maneras te pregunto, ¿en qué grado de madurez está tu fe? Porque, hermanos, no importa en qué grado de madurez esté nuestra fe, todos podemos pedir siempre, Señor, aumentanos la fe. En esta tarde, Señor, queremos suplicarte como tus discípulos, aumentanos la fe. Y de manera personal, auméntame la fe. Señor, sabemos que si tú lo mandaste es porque quieres que lo pidamos, porque tú sabes
que lo necesitamos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que cuando pedimos de acuerdo con tu voluntad, tú habrás de contestarnos. Gracias en Cristo Jesús. Amén.